Muchas bendiciones. Estamos aquí de nuevo para seguir viendo el gran tema, el maravilloso tema que el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, en donde nos invita a celebrar la fiesta. Durante este recorrido vamos ya con 5 videos, 5 temas, analizando lo que significa celebrar la fiesta, según el apóstol Pablo, cuando habla del Cordero, que tenemos que celebrar. Vemos que hemos estado viendo que hay victoria, que tenemos liberación, que podemos ser librados de las maldiciones a través de esta gran Pascua. Así que le invito a hacer un recorrido en este subtema. El subtema de hoy se llama "Se tiene que rociar la sangre". No nomás había que matar al cordero, había que rociar la sangre. Para esto quiero dar aquí esta pequeña explicación. En el Antiguo Testamento se tenía que escoger al cordero. Y si lo tenías, no bastaba con que lo tuvieras, había que matarlo. Y no bastaba con matarlo, había que comerlo. Y no bastaba con comerlo, había que aplicar la sangre. No basta con creer en Jesucristo o creer que Él vivió. Tienes que aplicar lo que el Cordero significa para que puedas celebrar la fiesta. Mientras que un mundo en crisis está siendo juzgado o será juzgado, el Hijo de Dios tiene que estar protegido celebrando esta Pascua. Soy Francisco Rodríguez y le invito a que escuche y vea estos videos y tome nota y viva la experiencia de disfrutar la fiesta. Recuerde que esta fiesta no es si usted es bueno o es malo, es que usted dependa de la misericordia de Dios. Y para esto le quiero invitar a seguirme en Éxodo capítulo 12, versículos 7, 22 y 23. Repito, Éxodo 12, versículos 7, 22 y 23. Donde vamos a observar esta aplicación de la sangre. Vamos entonces allá a 12:7. Yo le voy a leer aquí. Usted me puede seguir si puede en su Biblia o en su Biblia digital. Dice el 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En el versículo 22 dice así: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Textos maravillosos para un pueblo que espera en Dios. Así que quiero que veamos esto, cómo esa práctica de Éxodo 12, cómo aplica ahora a la iglesia, cómo la iglesia puede aplicar la sangre. Escúcheme bien, hay una práctica que la gente dice: aplico la sangre de Jesús, tu sangre me proteja, y hay esa invocación a la sangre de Cristo. Cuando hacemos esto, lo hacemos en ignorancia, porque en veces no estamos conscientes de qué es la sangre. Y suponemos que la sangre que el Señor derramó ese día, la sangre física, es la sangre que hoy nos toca, la sangre que tiene olor característico, color característico. Escúcheme bien, hoy lo que es la vida de Jesús divina no es la sangre humana que fluye en la sangre está la vida, pero Jesús derramó la sangre física y en ella derramó su vida mezclada con vida humana y vida divina. Hoy lo que se derrama en nosotros es el Espíritu Santo, que posee en él mismo los atributos
y las características de Cristo crucificado, de Cristo resucitado. Él aplica esa esencia en nosotros. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento no tenía estos componentes. Después de Cristo, cuando el Señor dice en el capítulo 7 de Juan, decía porque aún no había Espíritu. Cuando dice, hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, y dice, allá abajito dice, en el 7 dice, porque aún no había Espíritu. Sí había Espíritu, pero no el Espíritu que ya contenía los elementos de la pasión, muerte, crucifixión y vida resucitada de Jesús, la cual aplica cuando el Espíritu Santo es derramado en cada corazón y cuando Él aplica, cuando es invocado Jesucristo como en el cual hay nombre, sobre todo nombre, en donde sin Él no hay salvación. Entonces vamos a ver, entonces, ¿qué se requiere? El Cordero Pascual ya murió. Sin embargo, mucha gente aún está bajo el juicio de Dios y bajo el peligro de muerte por no aplicar la sangre, porque el Espíritu Santo no ha venido a él y no vendrá el Espíritu Santo sobre ninguna persona que no haya sido lavado con la sangre de Jesús, que no haya aceptado el Cordero. Si no ha aceptado al Cordero como su sacrificio personal, no hay religión, no su religión de ninguna, ni pentecostal, ni carismática, ni católica, ni ninguna denominación. Lo que tiene que aceptar es que el sacrificio de Jesús es suficiente para cualquier persona que ha pecado. No hace falta obras, no hace falta nada para ser sano. Después de ser sano y salvo, hay la misma vida que fluye te impulsa a hacer obras para Dios. Pero por lo pronto, todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio. Entonces, la Pascua significa, según este texto, dice en el capítulo 12, leíamos el versículo 7, que iba a ser derramada la sangre y puesta en los marcos y dintel de la puerta. Y dice la palabra, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Quisiéramos ver aquí que Dios pasa y el heridor pasa, el que va matando al primogénito, el que lleva sentencia de muerte, pasa. Y cuando el Señor ve la sangre, no deja pasar al que trae la plaga mortal que mata al primogénito. Ya vimos que es el primogénito, es el viejo hombre, es la persona que aún no ha recibido a Jesús. Entonces, aquella que no ha nacido de nuevo puede estar sentenciado a muerte, y el Señor pasa por las casas y pasa por las habitaciones. Escúcheme bien, ya habíamos hablado que la muerte es para todos, incluyendo a los que estaban, Israel que estaba ahí en Egipto, pero había una diferencia, que era el cordero y la sangre derramada. El Señor mirará la sangre. Quiero que note esto muy claro. El Señor mirará la sangre en donde ésta ha sido tomada, donde ésta ha sido recibida por fe. No es una sangre que te pones, es creer en Jesús, en el sacrificio de Jesús, que es todo suficiente y que es todopoderoso para salvar por completo a aquellos que en Él confían. Así que la sangre no es que nosotros la veamos, escuche bien. Israel quizás la sangre no fue untada para que la viera Israel. La sangre no fue puesta para que la viera el pueblo o Egipto. La sangre fue puesta para que cuando pasara Jehová y el heridor, él pudiera ver la sangre y salvar aquella casa, aquella morada. Ni plaga tocará tu morada, hace referencia. El Salmo 91 hace referencia a una casa, a una morada. Nadie podía salir de aquella casa. Quiero que lo lea conmigo. Y dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Tienes que estar refugiado,
Tienes que estar dentro de la cobertura de la sangre para que no te toque el heridor. En el versículo anterior nos leemos y dice, y tomad un manojo de hisopo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Perdón, me equivoqué. Voy a leer el 22 de nuevo. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad al dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. La mañana viene cuando el Señor venga y alumbre estas tinieblas, porque la mañana viene. Estamos ahorita pasando de peor en peor. Oscuridad vendrá sobre toda la tierra, porque tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre el que espera al Señor, luz brillará en él. Así que no salgas de la casa. ¿Cuál casa? La casa o la que está cubierta por la sangre. Tu fe rodeada. El hisopo, había que tomar con hisopo. Hisopo es una planta con una esponjita. En ese hisopo se aplicaba la sangre. ¿Quién vio la sangre entonces? Dios vio la sangre y no pasó. ¿Quién tiene que ver la sangre entonces? Dios. Así que tu confianza en el sacrificio de Jesús te libra de la maldición del heridor, del que anda por este mundo trayendo juicio a este mundo. Lo que nos salva, ya lo dijimos anteriormente, no es que si somos buenos o somos malos. Lo que nos salva es que esté la sangre aplicada en nuestras vidas. En la morada, en nuestra morada como templo del Dios debe estar manchada con sangre. La sangre de Jesús se interpone entre nosotros y la ira de Dios. Donde hay sangre, la ira de Dios no llega. Si está la sangre del Cordero puesta en nuestras vidas, la ira de Dios tendrá que pasar, porque Dios acepta la sangre redentora de Jesús para que su juicio no caiga sobre nosotros, porque sabemos bien que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. El pueblo de Israel usaba un hisopo, cual es una pequeña planta que nos narra Primera de Reyes 4:33. Al igual que la semilla de mostaza, que también es una planta pequeña, representa el uso de la fe. David deseaba que Dios le purificara con hisopo, que derramara esa sangre sobre su vida. Y David hace referencia a la práctica de los sacerdotes de rociar con sangre los utensilios y lo que ellos santificaban con la sangre. Haciendo esa referencia, en el Salmo 51:7, él deseaba que Dios tomara ese hisopo del cielo, del tribunal del cielo, y derramara sobre él para purificarlo de su pecado de homicidio y de adulterio que él había tenido en aquel tiempo. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 que fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Esto es maravilloso. Usted fue elegido para que Dios lo santificara. ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo. Y Él le va a elegir. La sangre usted no la ve, pero Dios sí la está viendo. Si usted ha aceptado a Jesús, ha obedecido al Señor por simple fe, como aquellos hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento. Según Hebreos 9:14, nos dice que esta sangre es eficaz para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, para que podamos servir al Dios vivo. Es maravilloso esta verdad. La manera en que ahora aplicamos la sangre de Cristo es a través de nuestra fe, y fe en aceptar que lo que Dios dice que ocurre, ocurre. Que lo que Dios dice que ahí está, ahí está. Esa es fe. Si Dios dice que algo va a ocurrir, aunque mi lógica no sea la de Dios. Dios tiene su lógica. Piensa un poquito en Israel. Toma un cordero que ve todos los días físicos, lo selecciona, lo mata, lo prepara, derrama la sangre. No está usando nada extraordinario, sino algo que estaba ahí. Pero al obedecer a Dios y hacer lo que Dios le decía que hiciese, le salvó de que su
de que su vida fuera maldecida y muriera el primogénito. Algo tan común como a un cordero. No tenía nada especial el cordero, no era sangre más que de un animal, pero había un mandamiento del Señor, la manera en que Israel tenía que ver las cosas, en que tenía que comerlo, en cómo tenía que hacerlo, era la manera en que Dios quería salvarnos. Hoy Dios nos manifestó en Cristo la manera en que Él quiere salvarnos, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Usted ya está en la iglesia, pues alabado sea el Señor, celebre esta fiesta y celebre su Cordero que lo ha librado de la maldición, del juicio y del pecado y de la muerte, que espere su Redentor que llegará muy pronto. Y si usted no ha entrado aún a esta vida, yo le pido que entre a esta vida y celebre a Jesús juntamente con los que ya entraron. Él es la Pascua para que la maldición no llegue. Celebre esta fiesta. Puramente Jesús no requiere algo más. Él ha preparado obras para que andemos de antemano, pero jamás podremos andar en esas obras que Él preparó si primero no somos purificados. Dice el Señor en el 9:14 de Hebreos, si la sangre de animales nos cubría los pecados, cuánto más ahora la sangre de Jesús limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir a un Dios vivo. Que el Señor les bendiga. Les recuerdo, soy Francisco Rodríguez y seguiremos hablando de este tema en los siguientes videos. Que el Señor le bendiga.